Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va dirigido a tantas preguntas y consultas que tengo. Yo no lo iba a hacer porque digo, es tan obvio que no... Nosotros lo hicimos dándonos un poco de imaginación de cómo limpiar un tanque por dentro. Entonces, pero muchos parece que no se encuentran ante la duda, no saben cómo hacerlo. Lo primero, si es un tanque de 2T de las viejas que llevaba combustible con aceite, no pasaba nada, no se oxidaban por dentro, porque el mismo aceite lo conservaba. Bien, pero cuando es ya un 4T o es un 2T que lleva el dispositivo aparte, con la bombita automática, entonces sí, se oxidan por la humedad que condensa o un día de lluvia que les puede entrar humedad. Entonces hacemos lo siguiente. Lo primero, quitamos la canilla de combustible, ¿sí? Porque la canilla, que ahora no sé dónde la dejé, tiene un tubito como de plástico que va adentro, que hace que el combustible ingrese por el tubito que vaya hacia el carburador. Cuando el nivel de nafta llegó más abajo, ya por el tubito este no ingresa el combustible. Entonces pasa por otro más abajo. ¿Sí? Entonces, produce que sería lo que se llama la reserva. Uno anda con la reserva ahí. Entonces hay que quitarlo. Pero recién lo tenía acá. Ahora no sé dónde lo dejé. Bueno, para limpiar el tanque de combustible hacemos lo siguiente. Conseguimos, primero que nada, que no esté muy podrido, muy picada la chapa, porque va a quedar una regadera, no nos va a quedar nada de chapa y vamos a tener que tirarlo y comprar un tanque nuevo. Pero este es muy pesado, es una chapa muy fuerte. Conseguimos una cadena, no importa el grosor, ¿sí? Entonces la introducimos adentro del tanque. Introducimos la cadena dentro del tanque, de esta forma. Acá le puse un candado para que no se me vaya adentro, o podemos poner un tornillo largo, o sostenerla, ¿sí? Si uno está seguro que no se le va a ir adentro, ¿sí? Y hacemos este trabajo. La cadena frota contra la parte interna, quitando todo el óxido. Después de esto, yo ya lo había hecho en este tanque. Vamos a ver cómo salen todos los residuos de óxido hacia afuera. Y después, si tenemos un compresor con una pistola de aire así, le vamos a picar aire. Va a salir todo el óxido volando de adentro. Le damos bastante hasta que salga limpio el aire. Después igualmente lo enjuagamos. Tapamos la salida y le agregamos queroseno o gasoil y lo removemos también otra vez. Y lo vaciamos en un balde tapado con un trapo, un balde tapado o un balde de pintura o algo así un poco más grande. Lo tapamos con un trapo así, lo hacemos con el dedo, de esta forma así, ¿sí? Para filtrarlo. Entonces lo volcamos ahí al combustible y después lo volvemos a usar para no tener que andar gastando tanto, ¿sí? Nos vamos a hacer lo mismo, tapando, lo enjuagamos bien hasta que salga todo, ¿sí? Por aquí, hasta que salga bien limpio, ¿sí? Bueno, esta es una de las formas para limpiar un tanque de combustible. Quiero mostrarles acá la zanelita, tengo acá la zanelita. Ya está caminando más todavía porque el motor se asentó, está caminando mucho más fuerte. Quiero mostrarles todo lo que le hice: resorte de suspensión, de carburación, canilla, la canilla de combustible nueva, refuerzos y reforma y cambio de asiento, cortar acá y achicar el tanque porque perdía este refuerzo. Se hizo esta tapita porque está el CDI acá abajo para que no se moje. Se achicó la cadena. Se reparó aquí, que perdía el aire, que refrigera el cilindro. También.
mucho trabajo. Rulemanes, retenes, pistón, bajar la tapa más porque estaba partida. En la primera arrancada yo vi que salió un poquito de humo por aquí, era que seguía perdiendo compresión. Entonces tuve que cepillarla, bajarle más la tapa hasta que llegó la parte sana. Dije, si no va, se pone nueva, pero anduvo, anda bien. Los bujes de la horquilla trasera, la suspensión delantera. Fabriqué este caballete yo mismo, porque no tenía nada para que quede paradita. Los posapiés, muchas cosas, mucho trabajo. Bueno, voy a mandar a pasar, ya tiene luces adelante, tiene luces atrás. Voy a mandar unos saluditos ahora, que estoy muy atrasado con los saludos. Estamos en el año nuevo, el año que estamos muy atrasados. Quiero mandar saludos a Kevin Montiel de Ciudad de México, a César Biker de México, a Daniel Marquesini, a Miguel Ibáñez de Brasil, a Javier Palma de Guanajuato, México, a Emilio Oliva de Salvador, a Paola Falero, Gustavo Díaz de Uruguay, a Agus Vieira, a Juani de Ostel, a Santi de Lanús, a Axel Figueroa de Rivadavia, San Juan, a Joseph Berna de México, a Oscar Chavarría de Nicaragua, a Martín Contreras de Santiago del Estero, a Nico Ubalde de Canelones, Uruguay, a Gabriel Domínguez de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a Ronald de Cajamarca, Perú, a Iverson Iván Rubio Esteban de Perú, a Kevin Verón de Goya Corrientes, a Gustavo Díaz de Uruguay, a Javier Palma de San Miguel de Allende en Guanajuato, México, a Ulises Moreno de Venezuela, a Tiago Mota, Santiago Mota, saludos, me pidió saludos para la familia Aranda, tenemos que ver si no somos parientes, por ahí tenemos algún parentesco. A Martín Sandoval de Resistencia Chaco, a Axel Figueroa de San Juan, a Lautaro Constantín, a Lautaro Segura, a Bruno Rivero de Ramallo y a René Mesa de Honduras. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima, ¿sí? Un abrazo.